Otra característica que quien la entrega inmediatamente es un movimiento para abrir una nueva línea de padre. Buenas noches, hoy les venimos a hablar sobre los papeles de trabajo. Mi grupo está conformado por Daniel, Laura y pues mi persona. Bueno, les voy a dar la definición que son los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos, planillas o cédulas en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas u otros medios como disquetes y puede habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos claves de la organización sin incurrir a un exceso de fotocopiar todo el archivo. La función que cumple es que el trabajo del auditor queda anotado en una serie de papeles que constituyen en principio la prueba material del trabajo realizado. Y además en ellos deja constancia de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los elementos en que se apoyó la opinión. Algunos elementos de estos que pueden contener el papel de trabajo serían el nombre de la empresa, la fecha de cierre, el título o descripción breve de su contenido, fecha en que se preparó, el nombre de quien lo preparó, fuentes de quienes se obtuvieron los datos, la descripción concisa del trabajo efectuado y la conclusión. El objetivo. El principal objetivo de los papeles de trabajo es garantizar en forma adecuada que la auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Su propósito es ayudar a la planificación y realización de la auditoría. Esto bajo la supervisión y revisión de la misma, suministrando evidencia del cual ha sido el trabajo realizado, de tal modo que me sirva como soporte para las conclusiones y comentarios bajo las recomendaciones del debido informe para futuras auditorías. Bueno, vamos a tener la clasificación de los papeles de trabajo. Primero, vamos a tener el expediente continuo o archivo de auditoría permanente. Dentro de este vamos a encontrar un conjunto de documentos que sirven como soporte para futuras auditorías. Es decir, dentro de estos documentos vamos a encontrar la historia de la empresa, su misión, su razón social, que son documentos que no van a cambiar a lo largo de los años. Por tanto, esto me va a servir para las auditorías actuales como enfoque para poder realizar el siguiente proceso, que sería la planeación. Aquí tenemos el expediente de papeles de trabajo actuales. Como lo había dicho anteriormente, en este procedimiento empieza la planeación. Es decir, vamos a construir las primeras pruebas de validez y las diferentes opiniones que nos digan las personas que están dentro de la auditoría. Esto me va a ayudar a respaldar el avance del programa y determinar el grado de eficiencia que se va a encontrar dentro del mismo. Los papeles de trabajo también se clasifican en cédulas. En esto vamos a encontrar cédulas sumarias, analíticas y subanalíticas. Dentro de las cédulas sumarias vamos a encontrar el contenido de forma general o de las cifras. Es decir, podemos encontrar parte del balance general que nos va a ayudar a encontrar, por ejemplo, el flujo de caja que hubo dentro de la misma. Segundo, la cédula analítica nos va a ayudar a describir el procedimiento desarrollado o aplicado que va a ser para su revisión y aprobación. Es decir, tomo cada una de las entidades que puedo tener dentro de la empresa, por ejemplo, los bancos, y así visualizar
los valores y cifras y asimismo corroborar su validez dentro de las mismas. Dentro de la cédula subanalítica vamos a ver, por ejemplo, las cuentas que hay dentro de cada entidad. Te los voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de una cédula sumaria donde vamos a encontrar una parte del balance general. Entonces, por ejemplo, quiero visualizar el flujo de caja que hay dentro de la empresa. Entonces vamos a tener caja versus bancos. Entonces aquí ya vamos a poder encontrar los valores y vamos a poder identificar y comparar los valores para así determinar si fue bueno o fue malo. Luego vamos a tener las cédulas sumarias o de resumen. Entonces dentro de esa, como lo he dicho anteriormente, podemos encontrar a los bancos y asimismo identificar cuánto ha sido el valor que tenemos en cada una de nuestras entidades. Y por último, la cédula subanalítica. Aquí vamos a encontrar cada una de nuestras cuentas que hay dentro de cada entidad. Es decir, voy a analizar el flujo que ha tenido, por ejemplo, la cuenta corriente de la entidad del Banco Andino y así determinar los valores y comparaciones y los movimientos dentro de la misma. Bueno, las propiedades y custodia de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son de propiedad del auditor independiente o firma de auditoría. El auditor debe custodiar con cuidado y vigilancia la integridad de los papeles de trabajo. Es decir, los papeles de trabajo pues son del auditor, pero queda obligado al secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, a menos de que él los autorice. Y salvo los informes que obligatoriamente debe presentar a la Contraloría General de la República o en su caso al Poder Judicial cuando es requerido por tales entidades. Bueno, las características de los papeles de trabajo. Pues algunos elementos que se mencionaron anteriormente, que son el nombre de la empresa que se audita, fecha de cierre del ejercicio examinado, título, descripción breve de su contenido, fecha en que se preparó, nombre de quien lo preparó y fuentes de donde se obtuvieron los datos. Algunas características de calidad que deben cumplir los papeles de trabajo son la integridad y exactitud, claridad y comprensión, pertinencia, orden lógico, minimizar variedad, la legibilidad y pulcritud y optimizar el flujo efectuado. Bueno, en integridad y exactitud, los papeles de trabajo deben de ser completos, exactos y apoyar las observaciones, pruebas, conclusiones y recomendaciones. También deben mostrar la naturaleza y el alcance del trabajo realizado. En claridad y comprensión, los papeles de trabajo deben de ser comprensibles y sin explicaciones orales suplementarias. Con la información que los papeles de trabajo revelan, un supervisor debe de ser capaz de determinar fácilmente su propósito, la naturaleza y el alcance de los trabajos realizados y las conclusiones del auditor. En pertinencia encontraremos que la información contenida en los papeles de trabajo debe de limitarse a los asuntos que son importantes y necesarios para apoyar los objetivos y el alcance establecido para el proyecto. En orden lógico, los papeles de trabajo deben de seguir un orden lógico. Minimizar la variedad. Los papeles de trabajo deben de estar preparados dentro de un enfoque coherente y en un marco de ejecución a través de la auditoría y la organización, pues independientemente del auditor que se le asigne el trabajo. En legibilidad y pulcritud, los papeles de trabajo deben de ser legibles y tan limpios como sea posible, pues papeles de trabajo descuidados pueden perder su valor como evidencia. En optimizar el flujo de trabajo, encontrar maneras de crear flujo de trabajo para la comprensión de la documentación que se integran directamente a los mecanismos de gestión de proyectos, tales como la gestión del ciclo completo de auditoría, las opiniones del supervisor, los resultados de seguimiento, los seguimientos de tiempo de proyectos y los informes del estado de los proyectos directamente de un solo proceso. Bueno, para la elaboración de los papeles de trabajo se requiere de cierta habilidad y experiencia. El objetivo es lograr que los papeles de trabajo de un auditor sean sometidos al análisis de otro. Y si este último puede preparar un informe de auditoría de similares conclusiones al primero, se habrían considerados como preparados de forma adecuada. Se mencionan los principios que fundamentan la preparación de los papeles de trabajo por parte de un auditor interno y externo. Deben incluir
todos los datos disponibles de la auditoría que se consideran aplicables, es decir, aquellos que apoyen conclusiones del auditor y que puedan utilizarse en un futuro. También los papeles de trabajo deberán ser matemáticamente exactos. Cada papel de trabajo deberá contener una enunciación concisa del trabajo ejecutado. Deberán elaborarse con limpieza y pulcritud. Durante el curso de una auditoría, todos los papeles de trabajo deberán ser protegidos, controlados y luego conservados. Cada miembro del personal deberá ser encargado de la auditoría, debe tener una responsabilidad en su preparación a medida que cada procedimiento individual sea ejecutado. En caso de cometer errores, estos no deben de borrarse. Esta situación podría tratarse como por ejemplo encerrando el enunciado entre llaves en características de la parte errada y colocando hacia la derecha la explicación y corrección pertinente. También cada papel de trabajo deberá fecharse y firmarse en el momento de su elaboración por la persona encargada de la prueba. Y finalmente es recomendable que el auditor posea sus elementos propios de trabajo, como por ejemplo el computador, las calculadoras, lapiceros, lápices, con el fin de evitar la pérdida del tiempo y que la calidad de la elaboración de los papeles de trabajo sea pertinente. Bueno, control sobre los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo van a ser examinados por diferentes entidades de supervisión y control, como lo había dicho anteriormente. Dichos papeles deberán estar sujetos a una reserva y deben tener un tiempo de conservación por un tiempo dependiendo a cada jurisdicción o país que lo establezca. Estos podrán ser examinados por diferentes entidades estatales y funcionarios de la rama jurisdiccional. Es decir, los casos previstos por las leyes y dichos papeles que deben estar sujetos a la reserva y deberán estar por un tiempo no inferior a 5 años. En este caso vamos a tener la protección de cada uno de estos que va a tener que estar bajo guardas de diferentes entidades que prohíban el ingreso a personas que no estén previamente autorizadas ante los diferentes sitios para conseguir la información. En el acceso restringido vamos a tener que esto puede ser bajo una caja fuerte si los documentos son físicos o encriptados si los documentos son virtuales. Bueno, los procesos de auditoría del lugar de trabajo. El proceso de la auditoría comprende el periodo de tiempo transcurrido entre el inicio y el término del examen. Este proceso se presenta como una secuencia de actividades que se realizan en un orden establecido y comprende 3 etapas o fases, que son el planeamiento, la ejecución y la finalización del proceso del auditor. Bueno, toda la documentación que se detallará en cada fase posterior y en la misma se servirá para medir la eficiencia y la efectividad de cada uno de los procesos del examen. Además, será necesario requiriendo un buen conocimiento práctico de los siguientes aspectos, que son el control interno, la materialidad o la importancia relativa, la evidencia de la auditoría y, por último, el alcance de las pruebas de la auditoría. Bueno, como ya lo había dicho anteriormente, los papeles de trabajo son documentos en los cuales se registran datos y la información obtenida de un proceso de auditoría. Estos se pueden guardar en disquetes, en películas y puede habilitarse sobre los listados y fotocopias de documentos claves de la organización, sin incurrir a un exceso de copiar todo el archivo. Esos son uno de los pasos que debo de tener al momento de hacer una auditoría. Es decir, voy a hacer un filtro. En ese filtro vamos a tener la calidad versus la cantidad. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Verificando la información y cruzando contra los registros contables, como lo había dicho anteriormente. Eso me va a servir de mucho, ya que voy a comparar los estados financieros, balance general y otros documentos que están dentro de la misma, sumando y sacando el porcentaje y haciendo la comparación de los resultados totales de cada una de esas cifras. Adicionalmente, estas cifras deben ser previamente verificadas por la empresa.
Generalmente la auditoría externa es quien le pide al auditor interno que nos verifique dicha información para poder hacer esa comparación. Y ellos mismos tienen que encargarse de soportar y enviar los documentos originales vistos de la misma empresa. Bueno, los planes de trabajo tienen los siguientes propósitos, que son soportar por escrito la planeación del trabajo de la auditoría, medio de supervisión y revisión del trabajo de auditoría, registra pues la evidencia como respaldo de la auditoría, memoria escrita de la auditoría y se constituye en soporte legal en la medida de requerir pruebas. Bueno, los archivos de base de trabajo pues también se clasifican en dos grupos, que son archivos corrientes y archivos permanentes. Los archivos corrientes contienen la información relacionada con la planificación y supervisión que no son de uso continuo en auditorías posteriores, tales como las revisiones corrientes de controles administrativos, también están los estados financieros motivos de auditoría, análisis de información financiera, las notas a los estados financieros, que corresponden pues a la corriente de entrada y salida, programas de auditoría y otros papeles que respondan las observaciones, y por último la preparación del informe, que incluye el borrador del informe también. Y en los archivos permanentes encontraremos el historial legislativo sobre la creación de la entidad y sus programas y actividades, la legislación de aplicabilidad continua en la entidad, que son las políticas y procedimientos de la entidad de financiamiento, organización y personal. Las políticas y procedimientos de presupuestos como la contabilidad, informes, estatus, memorias y anuales, etc. El contable de presupuesto, también la tesorería, la contratación, el almacén, procesos misionales, entre otros. Y por último, en general, la información que no varía con el tiempo. Y en los objetos pues también se registran, como se han dicho anteriormente, pues la planeación, la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados, los resultados y pues las conclusiones extraídas y evidencias obtenidas. Bueno, como lo había dicho anteriormente como conclusión, eso es un proceso que me va a servir demasiado, ya que esto me va a ayudar a recopilar la información que me va a servir para futuras auditorías externas que son de un alto mayor, pues, por decirlo así, de complejidad, ya que esta información se va a tomar directamente desde la auditoría interna que se debe realizar en cada empresa. Esos documentos van a servir como soportes y va a tener un peso muy grande dentro de cada empresa, ya que va a dar confidencialidad. Aparte de eso, esto me va a ayudar a que mi empresa sea reconocida a nivel de auditoría. Muchas gracias. Gracias. Gracias.